Muy buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos al canal Shinhan Forage. Daniel quienes habla desde Buenos Aires. Espero que todos estén bien. Y bueno, me hice un tiempito. Vamos a estar con lo que es el video ya número 3. Tengo que terminar todavía los dos últimos de la playlist de Teurgia. Y después recién debería en realidad estar haciendo el presente material. Pero bueno, en virtud de que, bueno, creo que es necesario, vamos a seguir con esto hasta darle fin. Así que bueno, ante todo, buenas noches, espero que estén bien. Vamos a arrancar con lo que es el video número 3 de este curso gratuito de carácter orientativo para el principiante o el aspirante mago. Y bueno, como bien habrán leído el presente título, ¿qué estudiar primero? Y obviamente, si bien deberían esperar hasta que se finalice con todo el curso, creo que es una de las preguntas que evidentemente el grueso de todos ustedes muchas veces se ha hecho. Obviamente no todos quizás, pero sí la gran mayoría. Así que bueno, vamos a arrancar un poquito con esto. Claro, esto es una cuestión, es una opinión personal y no necesariamente, como siempre digo, tengo la razón en todo lo que expreso, ¿ok? Solamente doy mi punto de vista y ustedes, bueno, como personas adultas y de criterio, sabrán si les sirve de algo el presente material. ¿Ok? Bien, a ver, en los videos anteriores más o menos estuvimos viendo o estableciendo, creo que eran dos cuestiones fundamentales que en primera instancia era qué entendemos justamente de manera general por alta magia y por qué es importante tener una orientación antes de comenzar. Y después hablamos un poquito de lo que es la mentalidad que debería desarrollar el neófito, que a grandes rasgos es disciplina, criterio, capacidad investigativa, autonomía y también práctica sostenible, que eso es lo que yo considero mucho más importante. Y ahora podemos avanzar un poco más, ciertamente, ¿sí? Si ya sabemos que queremos estudiar y sabemos que debemos hacerlo obviamente con método, aparece inevitablemente la pregunta: ¿qué estudio primero? Y como bien manifesté, esta es probablemente una de las preguntas más frecuentes, ciertamente, que se hace cualquier persona cuando comienza a introducirse en lo que es el mundo de la magia y evidentemente en líneas generales el ocultismo. Y el problema es que cuando uno comienza a buscar información, porque yo les puedo dar la sugerencia de que ahora para aprender se comuniquen directamente con ellos, pero caso contrario, si yo no les dijera esto u otra persona, factiblemente todos quedarían buscar libros, y como bien manifesté, lamentablemente más del 90% de lo que actualmente hay es una basura. Entonces es difícil ciertamente encontrar algo con una buena base, sí, para evidentemente comenzar a paso firme, quizás lento, pero a paso firme en lo que es el sendero mágico. Entonces, el problema justamente es que cuando uno comienza a buscar información, obviamente, como bien digo, descubre inmediatamente una cantidad enorme también de sistemas. Magia ceremonial, teurgia, goesia, cábala, tenemos astrología. Si tenemos astrología, tenemos astronomía, alquimia, tarot, angiología, demonología, magia planetaria, elemental, talismánica. También, bueno, no tanto, pero podría entrar. ¿Por qué? Porque hay daimons que son necromantes, por lo cual aplica lo que es la necromancia, magia egipcia, magia griega, quizás podría ser, depende del punto de vista de cada quien. Así que ciertamente hay un montón de variantes. Y podríamos también continuar un tiempo largo enumerando un montón de cosas más. Entonces aparece una situación bastante habitual. El practicante, o sea, el iniciante o el principiante o el neófito, como quieran llamarlo, intenta estudiar todo simultáneamente. Y esto lo hablé en videos anteriores, ¿sí? Y seguramente, posiblemente vos que me estás escuchando, te sientas identificado con eso, ¿sí? Compras libros de diferentes sistemas, miras un montón de videos de diferentes autores, escuelas o magos o supuestos magos,
Obviamente aprendes un montón de nombres de entidades, divinidades, etcétera. Puedes llegar a, no sé, memorizar correspondencias, evocaciones, comenzás a probar rituales, obviamente comenzás con alguna praxis. Esto no es tampoco tanto porque hay mucha gente que solamente estudia y no lleva a la práctica. Bueno, ya sabemos de eso, ¿sí? Y después encuentra más o menos una tradición completamente diferente y así vuelve a comenzar una vez y otra vez y otra vez. Y al cabo de un tiempo, ciertamente la persona tiene una enorme cantidad de información, pero todavía no sabe exactamente qué está haciendo. Y es por eso que antes de elegir una práctica debemos comprender básicamente y en líneas generales el mapa general. No necesitamos estudiar todo. Necesitamos saber qué existe. Entonces empezamos por una de las tareas más importantes dentro de lo que es la magia occidental, que es justamente la magia ceremonial. Y la magia ceremonial justamente se caracteriza por el uso estructurado de rituales, símbolos, palabras de poder, correspondencias, pueden ser instrumentos, nombres sagrados y determinadas estructuras cosmológicas. No tan así otras variantes, pero lo que es la magia ceremonial y especialmente la de Occidente, el gran andamiaje más o menos se corresponde con todas estas cuestiones, ¿sí? A ver, no existe una única magia ceremonial, sí hay diferentes sistemas históricos y ciertamente modernos, los cuales no compro, por así decirlo, ¿sí? Y cada uno con sus propias características. Pero podemos reconocer una tendencia relativamente común, ¿sí? La estructura ritual tiene una importancia central. El operador no realiza simplemente una acción aislada, ¿sí? Existe una preparación, determinadas correspondencias, una secuencia ciertamente y evidentemente que cosa, un objetivo. Y para un neófito estudiar magia ceremonial puede proporcionar una comprensión importante de cómo se construye un sistema mágico. Vamos a arrancar con lo último que estuvimos viendo, que era por ejemplo teurgia. La teurgia es otra área fundamental, sí, el término procede del griego, para quien no sepa. Supongo que ya habrán investigado, ciertamente, la etimología de lo que es la palabra teurgia cuando hicimos la playlist, ¿ok? Y tradicionalmente se relaciona con el trabajo o la operación con lo divino. Dentro de las distintas tradiciones teúrgicas encontramos prácticas destinadas obviamente a establecer relaciones con divinidades, inteligencias o realidades consideradas superiores. Y no debemos reducir la teurgia simplemente a invocar a ángeles. Su historia y sus conceptos son mucho más amplios. Y la teurgia puede involucrar purificación, oración, contemplación ritual, cosmología y ciertamente, obviamente, transformación espiritual. Es, por lo tanto, un área que requiere bastante estudio antes de intentar reducirla a una serie de procedimientos. Luego vamos con lo que es relativamente la más famosa, que es la goesia. Estos dos, obviamente, propios del Megetón. Y esta goesia o goetia es otra corriente ampliamente conocida, ¿sí? Y acá encontramos un sistema relacionado con la evocación y el trabajo ritual con entidades espirituales, obviamente. Y la goesia posee una tradición textual específica y una terminología muy propia. Y esto nos lleva nuevamente a algo que ya mencionamos. Antes de practicar, evidentemente hay que estudiar. Y lo que es el Megetón es quizás, obviamente los originales, que tiene una orientación ya un poco más de índole cristiana, si se quiere, ¿sí? Digo cristiana en líneas generales, ¿sí? Por la forma de armar toda la estructura y la coerción o coacción directa prácticamente con los daimons. Si tenían esa cosmovisión, si se quiere, esa estructura para cuando se creó dicho sistema, ¿sí? Fíjense que hace todo nombres de divinidades, angelicales, también hay simbología
de magia planetaria, en lo que es el círculo entre comillas de protección. Y hay un montón de cuestiones, ¿sí? En la Goesia como tal, por lo cual, si tengo que sugerir, si vayan a los tratados más tradicionales del Goesia, si quieren algo relativamente de peso y un sistema más o menos bueno, ¿sí? Después se derivaron un montón de variedades de lo que es la Goesia, no estoy relativamente bastante de acuerdo. ¿Son aplicables? Sí. Si tengo que decir qué es mejor, si lo tradicional o lo contemporáneo, lo tradicional. No me gusta la escuela tradicional en ese aspecto puntualmente, pero si tengo que decir entre uno y otro, obviamente se prefiere lo tradicional. Y no alcanza con encontrar, por ejemplo, un sello en internet ni repetir un nombre. Si ciertamente, si queremos estudiar Goesia seriamente, debemos conocer, obviamente, como bien digo, las fuentes, su estructura, sus términos y las diferentes interpretaciones que existen sobre la misma. Después ya tenemos que ir tocando cuestiones más complejas y un piso mucho más fuerte, que es, por ejemplo, la Cábala. La Cábala constituye otro enorme campo de estudio, enorme, ¿sí? Y acá el neófito ciertamente puede encontrarse con conceptos relacionados con la Sefirot, los caminos, los nombres divinos, correspondencias o entre comillas los mundos y ciertamente diferentes estructuras cosmológicas, ¿ok? Pero existe una dificultad importante. La palabra Cábala puede utilizarse para referirse a tradiciones diferentes. No todo lo que encontramos bajo el nombre pertenece exactamente al mismo sistema. Ojo con eso. Por eso nuevamente debemos investigar mucho antes de mezclar conceptos. Luego vamos con, como estuvimos enumerando al comienzo, lo que podría ser astrología. Sí, la astrología también ocupa un lugar importante en numerosas tradiciones mágicas, ¿sí? Planetas, signos, casas, configuraciones que obviamente pueden utilizarse para establecer correspondencias y seleccionar quizás determinados momentos para realizar operaciones. Esto no significa que el estudiante tenga que convertirse inmediatamente en un astrólogo profesional, no, para nada, pero comprender más o menos bien sus fundamentos puede ser muy útil justamente para quien quiera estudiar determinadas formas de magia ceremonial y evidentemente planetaria también, ¿sí? Otra de la vieja escuela, la alquimia. La alquimia constituye otro territorio también muy vasto, muy enorme, gigantesco. Históricamente estuvo relacionado con operaciones sobre la materia, pero también desarrolló un lenguaje simbólico y filosófico extremadamente complejo, muy complejo. Y justamente por eso no deberíamos reducir la alquimia a la idea popular de convertir plomo en oro, que es una de las frases más comunes dentro de lo que es la alquimia como tal. Y existe una dimensión mucho más amplia en su literatura y evidentemente en sus interpretaciones. Para el estudiante de alta magia, la alquimia puede convertirse en un campo de estudio relacionado con transformación, simbolismo, cosmología y filosofía. Evidentemente es parte de lo que es la magia ceremonial o la alta magia, pero no es tan práctica en cuanto obviamente a la parte evocatoria. Se utiliza mucho como complemento. ¿Sí? Obviamente hay espíritus que utilizan la alquimia como función principal. No sé, puede ser, por ejemplo, no sé, Zorat, entre un montón de espíritus. ¿Sí? Utiliza muchísimo la alquimia ese espíritu y, bueno, obviamente muchos otros más. Después, magia talismánica y, bueno, obviamente, como hicimos mención, por ejemplo, la magia planetaria, ¿sí? Y obviamente también encontramos prácticas destinadas a trabajar con determinadas correspondencias planetarias y a elaborar objetos ritualísticos o rituales, si se quiere, asociados con objetivos específicos. Y acá aparecen los talismanes y demás. Yo ya hice un video, ¿sí?, sobre los talismanes y demás. Búsquenlo con el buscador interno del canal, ¿sí? Ya hablé de los sellos, sigilos, también hay un video que subí sobre cómo activar los sigilos, cómo grabarlos en algo sólido, duradero y demás. Está en el canal, búsquenlo. Creo que está en la membresía de valoración del esfuerzo. Después, obviamente hay que saber de los tiempos planetarios, colores, metales, números y obviamente diferentes correspondencias. Y todo esto
después es llevado a lo que es la magia ceremonial como tal, ya sea una evocación o una invocación, ¿sí? Así que fíjense cómo todo se termina complementando. Pero ciertamente acá tenés que primero ir, por ejemplo, vamos a suponer magia talismánica y planetaria. Bueno, arrancás con esto, ¿sí? Y estudiá full, un año, 2, 3, te perfeccionaste y la tenés re clara, como decimos en Argentina. Recién ahí pega un salto y podés irte a, no sé, angiología y demonología, que ahora vamos a hablar de eso. ¿Sí? Ahí lo mismo, 2, 3, 4 años y después arrancás con otra cosa. Yo sé que suena, como decimos justamente acá en Argentina y seguramente quizás en tu país, el que me estás escuchando, es un bajón. Un bajón porque ya te está dando la idea de que son 10, 12, 15 años de estudio y más también para más o menos ganar una maestría. Y sí, no te voy a decir que no. No te la voy a dibujar de otro modo. Te va a llevar más o menos ese tiempo. ¿Vale la pena? Por supuesto que vale la pena. Todo esfuerzo vale la pena. Todo esfuerzo vale la pena. Pero es lo que te va a tomar. No te voy a decir que en 6 meses, 2 meses o un año ya la vas a tener re clara y vas a tener hiper mega resultados y demás. Porque vas a empezar a tener resultados sutiles. Pero bueno, es todo un perfeccionamiento, es todo un ir paso a paso, ganar un montón de cosas, autoridad espiritual, poder espiritual, elevación de la faja vibracional, confianza, un montón de cosas tenés que ir ganando. Como dicen en la actualidad, sí, porque ahí lo estuve leyendo, tenés que farmear aura. Tenés que farmear aura, ¿se entiende? Entonces, y eso conlleva un tiempo, no te voy a mentir. No miento. Nada, es estar. Por eso yo digo que la magia ceremonial o la alta magia no es para cualquiera, ¿sí? O sea, ninguna de las magias, todo lleva su tiempo y su proceso, ¿sí? La baja magia, la magia elemental, los cultos mortales, todo lleva un tiempo, proceso, es todo totalmente válido, ¿sí? En cualquier sistema. Lleva esfuerzo, lleva tiempo. No quieras buscar un atajo. Vas a tener atajos recién cuando seas ya un adepto, cuando tengas ya 10, 12, 15 años en adelante, y solo vas a ver un sistema y solo le vas a encontrar el atajo y te va a funcionar, porque ya tenés tanto aura farmeada en lo que es la alta magia que tu perspicacia y tu intuición y todo te decís es por acá y es por ahí, y no te va a fallar la intuición, es por ahí. Sí, entonces vas a poder reducir sistemas en nada, en fracción de minutos, horas o días ya, y vas a convertir sistemas en sistemas propios, o lo vas a modificar con lo que vos sabés que a vos te sirve. Pero lleva su tiempo, lleva sus buenos años, ¿ok? Así que si esto es un bajón para vos, lo siento, pero yo no voy a mentir, esto es así, es de este modo. Pero bueno, nuevamente, ¿sí? Nada, hay que memorizar, no sé, qué sé yo, que determinado planeta, por ejemplo, se relaciona con determinado metal, ¿sí? Y con determinado espíritu. Eso es un poco lo que es la magia planetaria, la magia talismánica y demás. Repito, hay un video en el canal respecto a los talismanes y demás, búsquenlo, está muy bueno, ¿sí? Otra cuestión de lo que es la alta magia, que podemos estudiar, y obviamente lo que hice mención recién, puede ser la angiología y la demonología, ¿sí? Que es otro área que probablemente encuentre cualquier neófito en el estudio de lo que es la alta magia como tal, ¿sí? Y acá debemos ser particularmente cuidadosos. Existen tradiciones religiosas, textos, entre comillas, mágicos o grimorios, sistemas medievales, y acá vienen un poco los problemas, las reinterpretaciones modernas. Y bueno, obviamente si encuentran experiencias personales, tanto mejor. Y es lo que yo vuelco en el canal también. Yo, a vos que me estás escuchando, te vuelco un montón de experiencias personales, ya sea en las playlists de opiniones o en las playlists de experiencias espirituales. ¿Sí? Tenés un montón de videos ahí para escuchar y vas a aprender infinidad. ¿Sí? Y te va a servir más comerte todos esos audios que leerte 100 libros. Haceme caso, te conviene escuchar eso y no leer tantos libros, especialmente modernos, ¿ok? Así que,
Nada, es mi sugerencia para vos si querés aprender mucho más rápido, ¿ok? Y justamente por eso nunca debemos asumir si, por ejemplo, no sé, que una entidad descrita, si en una tradición es idéntica a otra, que aparece con un nombre parecido en un sistema diferente. Entonces el contexto ciertamente sí importa. Ahora bien, si ya he hablado de todo esto un poco, hay muchas vertientes más, pero vamos a estar toda la noche. Viene el tema, entonces, ¿qué elijo? O sea, ¿para dónde rumbeo? ¿Ah? Y justamente después de conocer todo esto, más o menos, el practicante o el principiante, el neófito, lo que fuere, probablemente tenga todavía ciertamente más preguntas. Y eso está perfecto, eso está bien. Porque el objetivo de este audio-video no era decirte, tenés que estudiar esto. El objetivo de este audio era justamente que descubras que existen diferentes caminos. Ahora puedes comenzar a observar cuál de ellos más o menos despierta realmente tu interés. ¿Por qué te digo esto? Porque relativamente vas a tener que estudiar todo lo que te hice mención. ¿Está? Todo. Por eso te dije que todo complementa con todo. Voy a necesitar saber de talismanes, voy a necesitar saber de magia planetaria, voy a necesitar saber de magia elemental, de los elementos como tal. Voy a necesitar saber de necromancia, voy a necesitar saber de astrología, voy a necesitar saber de astronomía, voy a necesitar saber de alquimia, de la magia ceremonial como tal, de todo el andamiaje, la estructura. Tengo que saber todo. O sea que todo eso es la alta magia ceremonial. Entonces, ¿qué tenés que hacer? Y tenés que decidirte por dónde vas a arrancar. Entonces, quizás justamente te interese, no sé, la teurgia, la goesia, la magia planetaria, etc. Pero, a ver, si vas a arrancar, y esto es importante lo que te voy a decir, si vas a arrancar con sistemas de llamamiento, evocatorios o invocatorios, bueno, tenés teurgia, tenés goesia, hay un montón de sistemas. Pero, ciertamente para empezar con estos sistemas de llamamiento, tenés justamente que saber en lo posible todo lo otro. Por lo cual no te recomiendo que arranques quizás con un sistema, como por ejemplo el de teurgia. Si te tengo que dar una sugerencia, tienes que arrancar con otra cosa. ¿Sí? Ahí incluso lo tenés en la membresía, tenés el entrenamiento mágico, tenés la membresía de pactos para ir profundizando en eso, tomar nota e ir profundizando. Y yo te diría que ya cuando estás relativamente bastante avanzado, recién ahí tomes un sistema y comiences a aplicarlo. No arranques de movida, por ejemplo con teurgia. Si hoy, recién ahora que estás escuchando este audio, decís, che, me gusta la magia ceremonial, bueno, voy a arrancar, y ya arrancas con teurgia y ya arrancaste mal. A ver, desde mi punto de vista, vos podés pensar distinto si querés. Desde mi punto de vista ya arrancas mal, porque tenés un sinfín de cuestiones que estás dejando de lado antes de aplicar el sistema. ¿Entendés? Entonces, quizás ya te digo, te puede interesar la magia ceremonial en general, o sea, la teurgia, la goesia, quizás la magia planetaria, astrología, simbología. Simbología vas a tener que saber sí o sí. Entonces no existe una única puerta de entrada válida para absolutamente todas las personas. Pero sí existe un error que deberíamos evitar. Comenzar, no sé, 10 caminos simultáneamente. Elegí uno, estudialo en profundidad, tomate un tiempo, y ese tiempo no es una semana o un mes. Son muchísimos meses y factiblemente 2 o 3 años, 4, depende, ¿sí? Y comprende los fundamentos de esa línea, de ese sendero que tomaste, porque no es un camino, es un sendero. El camino puede ser sendero, el camino de la mano izquierda, o el camino de la mano derecha, o el gris, si se quiere. Pero dentro de cada camino hay un montón de senderos. Y vos fíjate que lo que es, por ejemplo, la magia planetaria abarca tanto sendero derecho como sendero izquierdo. Entonces,
Y obviamente podés aplicarlo a lo que es la baja magia. O sea que si es culto mortero, también podés aplicar la magia planetaria. Porque vos por ahí pensás que la magia planetaria es solamente de la alta magia. No, es aplicable. Si yo te hago necromancia o tengo un culto mortero y quiero hacer un servicio de, no sé, para que alguien quiera estudiar, y voy a trabajar seguramente un día miércoles, ¿entendés? Mercurio, comunicación y demás. Entonces, y estoy trabajando por línea de culto mortero. O si se quiere, entre comillas, baja magia. ¿Entendés? Porque es necesario estudiar todo, pero no puedes estudiar una vertiente, una semana o un mes y ya arrancar con otra cosa. No, tenés que estudiar un montón de tiempo. Ya sé, es aburrido, es un bajón, pero no hay un camino fácil y rápido. ¿Está? Entonces, como dije, no existe una única puerta de entrada válida a lo que es el ocultismo para todas las personas. Entonces, nada, como dije, tenés que elegir una puerta, un sendero, ¿sí? Y estudiarlo, comprender los fundamentos, como dije, conocer fuentes, ¿sí? Cuanto más antigua, relativamente, tanto mejor, ¿sí? Y tenés que ir practicando progresivamente. Es así. Y después, cuando hayas construido una base, ahí recién podés incorporar otros conocimientos. Y también es importante comprender que las diferentes disciplinas, como bien dije, pueden justamente relacionarse, ¿sí? Y vuelvo a repetir, ya sé que voy a ser insistente con esto, pero por ejemplo, la astrología se puede complementar con determinados trabajos planetarios, o la cábala podría ser integrada dentro de un sistema de magia ceremonial como tal. La simbología podría ir de la mano con cualquier tradición porque la vas a ver en cualquier tradición. Esto es así de sencillo. La filosofía con cuestiones de comprensión de la cosmología de alguna escuela que quizás vos elijas. Pero complementar no significa mezclar indiscriminadamente. Si vas a estudiar un sistema, primero aprende justamente cómo funciona dentro de sí mismo. Pero para esto tenés que tener conocimiento de todo lo que te dije anteriormente. ¿Está? Y después más o menos podés ir comparando unos con otros, ¿sí? Y este principio termina siendo fundamental. Primero, comprender una tradición desde su propio lenguaje, ¿sí? Y después podés, por ejemplo, compararla. Porque si desde el primer día mezclamos todo, terminamos creando un sistema personal que quizás no tenga ninguna relación real con las tradiciones que pretendíamos estudiar. Y eso también puede ser válido si lo hacemos conscientemente. Pero debemos saber que, cuando estamos estudiando una tradición y cuando estamos creando nuestra propia interpretación, debemos ser totalmente conscientes con lo que estamos haciendo, ¿sí? Y esa diferencia es importante. Por eso, si estás comenzando, no te preocupes por saberlo todo. No necesitas conocer 100 nombres de entidades, no necesitas memorizar todas las correspondencias, no necesitas comprar 20 libros, necesitas comenzar a construir una base. Y esa base empieza precisamente por conocer el territorio. Ahora ya sabemos que la alta magia no es un único sistema, es un campo amplio compuesto por diferentes tradiciones, escuelas, métodos y evidentemente disciplinas en sí. Así que nada, en el próximo audio vamos a comenzar a reducir, escúchame bien lo que te estoy diciendo, vamos a comenzar a reducir esa enorme cantidad de información a algo mucho más práctico. Porque conocer qué existe es solamente el primer paso. La siguiente pregunta podría ser, por ejemplo, ¿qué debería estudiar un iniciante antes de comenzar a realizar prácticas mágicas? Entonces ahí vamos a ir entrando directamente en lo que es la relación entre teoría y práctica. ¿Está? Así que bien, si te preguntas justamente qué estudiar primero, y es una cuestión muy personal tuya. Puedes arrancar por astrología, simbología, alquimia. Fíjate qué es lo que más te atrae. Sugerencia: no empieces estudiando un sistema, porque si vos ves un sistema vas a ver solamente la parte práctica. Vas a copiar o fotocopiar la parte práctica y ya vas a arrancar de llamamiento. Vas a arrancar de llamamiento.
Y es dar 10.000 millones de pasos en un solo salto, cuando en realidad deberías haber dado un único y primer paso. Y luego el segundo, y luego el tercero, y luego el cuarto. Entonces, no te sugiero que inicies con un sistema hasta tanto vayas, ciertamente, estudiando otras cuestiones. Ahora, me disculpen el ruido. Ahora, si ya arrancaste con un sistema, bueno, listo, seguí. Pero necesito que sepas que tenés que estudiar un montón de cosas antes. Pero no empieces con un montón de cosas a la vez. Si ya arrancaste con un sistema de llamamiento, ¿sí? Ya sea, no sé, Jin, ya sea Teurgia, ya sea Goetia, ya sea, no sé, el Sefer Harracín, lo que fuera. Bueno, si ya arrancaste, listo, ya está. Si este video quizás llega un poco tarde, pero tenés que saber que tenés que estudiar un montón de otras cosas. Pero ese un montón de otras cosas, no empieces todo junto. Seguí estudiando el sistema que ya arrancaste, ¿sí? Y en lo posible estudiarlo con los mismos espíritus con los que vos interactúas. Y paralelamente a eso, elegí un sendero. Y estudiarlo mínimamente un año, año y medio, 2, mínimo. Profundizá. Repito, sé que va a ser sumamente aburrido y va a ser un bajón porque vos querés. Yo te entiendo, porque a mí me pasó. Por lo cual te comprendo perfectamente cómo te sentís. ¿Ah? Pero es un consejo grande que te doy. Si ya arrancaste con un sistema, bueno, listo, ya está. Ahora buscate una variante para ir paralelamente junto a ese sistema con una variante. Y profundizá mucho. ¿Está? Créeme, el día de mañana te vas a acordar de Daniel y me lo vas a agradecer. En serio, me lo vas a agradecer. ¿Está? No estudies un sistema de llamamiento y arrancás con 10 senderos y arrancás con todo a la vez. Acordate siempre del dicho, por algo los viejos lo dicen, el que mucho abarca poco aprieta. Y es así, es real. ¿Está? Entonces, ya te digo, ¿qué estudiar primero? Elegí. Pero encaminate en eso, sé coherente, sé racional con lo que estás haciendo y profundiza. Repito, vas a estudiar por lo menos eso que elegiste, año y medio, 2. Menos de un año no te sirve, así corta te la hago. Año y medio, 2, 3, ahí tenés una buena base. Y ahí te podés, es más, hasta podés interactuar con los espíritus y preguntarle, después de que pase un año y medio, 2, 3, podés preguntarle, Espíritu X, ¿usted considera que ya estoy con una buena base en cuanto a este tema en particular? No sé, astrología, por decirte algo. Si el espíritu te da el visto bueno, te da la veña, ¿sí? Ahí recién dejas el sistema de lado y arrancas con otro. Obviamente, a ver, no siempre tienes que ser dependiente de un espíritu. Podés usar tu criterio. Obviamente que podés usar tu criterio. Pero el espíritu te va a ser totalmente franco y te va a decir, ¿te gusta o no te gusta? Te va a decir la verdad. Al menos, en líneas generales, casi siempre dicen la verdad. Entonces, tené en cuenta eso, lo que te está diciendo un espíritu. Si vos tenés confianza en ese espíritu, pregúntale. Pero bueno, como decimos en Argentina, bancate la respuesta. Si preguntás, bancate la respuesta. ¿Está? Así que bueno, quizás por ahí no era lo que querías escuchar en este material, que justamente el título dice ¿qué estudiar primero? ¿Sí? Pero no vas a encontrar a nadie que te sea tan franco, tan sincero, tan transparente en estas cuestiones. ¿Está? Así que bueno, nada, los dejo, no sé cuánto vamos. ¡Wow! 35 minutos prácticamente. Espero que el material haya sido esclarecedor. Sé que por ahí para algunos quizás es un bajón, pero las cosas como son. Y yo no te voy a dibujar ni a pintar las cosas de un modo que sé que no es así. Las cosas, perdón, pero lamentablemente llevan su buena cantidad de años. Pero cuando lo hagas, vas a ser muy bueno en lo que haces. Así que, paciencia y a estudiar. Y si consideras que no querés estudiar tanto tiempo,
quizás te replantees un montón de cosas hoy, como dice Dross, antes de irte a dormir. Seguramente vas a pensar un montón, vas a reflexionar un montón. Y está perfecto que lo hagas, porque ese es el objetivo de la escuela, de esta escuela, el hacerte pensar, el hacerte reflexionar, el ser analítico. Es lo que quiere esta escuela de alta magia. Así que ahora sí, no te aburro más. Si te aburrí te pido disculpas. Te mando un abrazo grande, cuídate y que termines muy bonito el día. Vos y tus seres queridos.